por lo menos, lamentable. Profe López Almejo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que nos esté escuchando o viendo la gente, ya sea en vivo o de manera diferida. Pues mira, Vicente, nosotros hemos dicho que no es la riqueza lo que molesta de ciertos magnates mexicanos, sino la manera en la que lo hicieron y además el clasismo que han desplegado a través de sus diferentes instrumentos de comunicación y de desinformación. Porque esto que acabamos de ver de Sergio Sarmiento es justamente la manifestación máxima y pura que los desnuda y que históricamente nos vendieron la idea de que ellos eran los analistas objetivos, los analistas serios, los mejor informados, los que tenían conexiones con egresados de Harvard, de Princeton, de Yale, de la UCLA, y vemos que lo único que hacen es tratar de echar circo, maroma y teatro, y literal son maromas, para justificar que estos magnates hicieron su fortuna lejos de lo que nos vendieron del emprendurismo, lejos de decir que fueron creativos, que fueron innovadores, que fueron incluyentes. Lo hicieron al amparo del Estado a través de las prácticas más corruptas que se puede imaginar una sociedad, aquí o en África. Y esto es importante señalarlo porque nos han estado restregando en la cara que ellos son ricos y multimillonarios porque fueron trabajadores, fueron disciplinados y fueron súper emprendedores. La realidad es que si nos remontamos al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, nada más por decirlo menos, cuando se implementaron las reformas neoliberales con el consenso de Washington y que llegó toda una plaga de tecnócratas al poder político mexicano que adelgazaron el Estado a través de una serie de reformas supuestamente estratégicas, que en realidad fueron estratégicas para ellos porque a partir de ahí se enriquecieron a cifras descomunales. Pues prácticamente se desmonta de manera muy sencilla esos argumentos de que se les critica porque se les tiene envidia. No se les critica, se les cuestiona, pero además se les cuestiona con fundamentos, porque incluso México a nivel mundial, Vicente, se hizo famoso por ser el país de las empresas pobres con gerentes o directivos o propietarios millonarios, los cuales pedían prestado, los cuales cuando eran deudores morosos y se declaraban en quiebra, eran rescatados por papá Estado. Y después también vemos otro fenómeno muy importante que vale la pena no soltar, Vicente. En inglés, ahorita hay un problema de hecho muy grande en Inglaterra y también en Estados Unidos con este fenómeno que se llama el fenómeno de la revolving door, o también conocido como la puerta giratoria. Esto no hay que perderlo de vista, porque se trata de funcionarios públicos, de políticos, que tienen acceso a información clasificada y privilegiada cuando son parte del Estado, de la estructura de gobierno, que gracias a esa información privilegiada y esa estructura que tienen operando durante los años que forman parte de la administración pública, después van, se asocian con otros empresarios, revelan esa información, crean supuestas consultorías, crean supuestas empresas, compran terrenos en lugares estratégicos por donde va a pasar una vía de tren, por donde se va a crear un aeropuerto, en donde se va a construir una macroplaza, etcétera. Y finalmente también presionan para que se les descuenten los impuestos, para que puedan evadirlos bajo cualquier figura y argucia legal. Entonces, la revolving door se llama así porque pasan de estar de un lado de la puerta de la administración pública, se aprovechan del esquema informativo, sobre todo de la información clasificada, se hacen empresarios y luego, desde la iniciativa privada, pues explotan esa información. Esa es una manera, Vicente. La otra manera también es cuando se soborna a funcionarios del Estado, cuando se cabilea, se trafican influencias, como un señor que acaba de revivir el PAN, como la máxima promesa juvenil, que fue candidato a presidente en los años 90, de barbas largas, seguramente tú lo identificas, que siendo funcionario del Estado tenía un bufete jurídico y cabildeaba, por decirlo menos, a favor de la iniciativa privada. Entonces, ¿cómo entender que un funcionario público, con todo el descaro del mundo, siendo parte del gobierno, litiga o cabildea en contra de ese mismo gobierno a favor de la iniciativa privada? Pues con extorsión y con dinero y con corrupción. Entonces, que no nos vengan a decir que la gente los cuestiona o los critica porque somos envidiosos
y somos pendejos. Que no nos vengan a decir ese cuento porque se les desmonta, o sea, no resisten la prueba del ácido, pues, al menor cuestionamiento se resquebajan. Si nos vamos a la época de los años 90, si nos vamos al Fobaproa, si nos vamos al IPAP, y si vemos también cuánto ha ascendido la deuda externa y para qué se ha utilizado esa deuda externa, desde con Carlos Salinas de Gortari hasta con Enrique Peña Nieto, y vemos los rubros para los que utilizaban esos préstamos y esos pagos que se daban, pues se les desmorona el mito, querido Vicente. Oye, profe, y en otros temas, me sorprendió un retweet que le dio a una nota del economista Marta Bárcena, la que fuera hasta hace poco embajadora de México en Washington, y habla de Isabel Arvide. Dice, Isabel Arvide, metáfora del ocaso diplomático mexicano. Híjole, se mete en camisa de 11 varas, porque yo le pregunto a Marta Bárcena si así también criticaba otros casos lamentables. Ahí está el caso de Videgaray, el aprendiz de canciller en el sexenio pasado, pero hablemos de esta situación de la cónsul mexicana en Turquía y el servicio exterior mexicano. Profe, ¿cómo lo ves? Fíjate, querido Vicente, que yo, como no tengo ni su teléfono, ni tengo acceso a su correo electrónico personal, y me metí a la página web para tratar de contactarla, pero está caído el sistema de ese consulado a través de internet. Me dio un poco de pena, le tuve que poner un tuit público a la señora Isabel para pedirle una entrevista, y me dijo así literal que por el momento no quiere hablar del asunto. Cuando yo le dije que soy profesor de Relaciones Internacionales y que no buscaba hacer polémica, porque yo también he sido víctima de descalificaciones públicas que han atentado contra mi integridad y contra la integridad de mi familia, tratando de descalificarme con puro pinche odio y calumnias, Vicente. Yo le dije, yo entiendo por lo que está pasando, no busco polemizar, sino tener una charla con usted, una charla que sea estrictamente pedagógica. Y después me respondió, pues yo creo que anda muy sensible, porque me respondió pues diciéndome que pues que no, gracias, otro día, mientras que baja el odio y mientras que se acomodan las aguas, algo así como que cuando el tiempo ponga a cada quien en su lugar, dice, hay tanto odio, tanta agresión, tanta virulencia en los ataques contra mí, que no quiero confrontar más. Todas las mañanas llego a mi oficina para hacer mi trabajo con el mayor amor y entrega a mi país, eso es todo. Y bueno, pues yo nada más le respondí que pues esto que te digo, que soy un profesor, que he pasado por lo que acaba de decir, que no busco polémica, solo una charla didáctica de esa experiencia, pero la entiendo. Y es que, Vicente, si bien es cierto que aunque dicen que estos videos son editados, es cierto que lo que pudimos ver es un discurso muy duro de más que un líder de un grupo de trabajo, de un jefe de los años 80, ¿no? Que te decía, te humillo, aquí mis chichorrenas truenan, y además, si te corro, te voy a perseguir y voy a evitar que te contraten en otro lugar, o sea, te voy a arruinar, que eso era lo que hacía un tradicional jefe en los años 80 y en los años 90, y bueno, pues todavía. Pero esto es lo que nos deja ver la prensa, o sea, esto es lo que nos filtró la prensa tradicional, la prensa chayotera, y yo, Vicente, tú me conoces, sabes que en este tipo de cosas no miento ni exagero, pero yo cuando Loret de Mola, cuando el Milenio, cuando sobre todo Radio Fórmula, cuando el Excelsior tocan una noticia y te presentan cierta evidencia parcial, para mí ese es motivo suficiente para desconfiar y para dudar, y es un incentivo suficiente para ir a buscar la información complementaria. Y el escuchar la versión complementaria siempre ayuda, porque sabemos que hoy en día el concepto de periodismo de la prensa chayotera sí es golpista y sí es inquisidor, y ellos siguen creyendo que están en los años 90 y en los años 80, con la atención de toda la gente, piensan que con su palabra basta para deshacer de la vida a alguien, y muchas veces sí hemos visto, Vicente, que sacan de contexto mucha información para descalificar a alguien y destruirle la carrera a alguien. Ahora, vamos a ser sinceros, dice esta Marta Bárcena, bueno, en el artículo que publica, pero para mí quien da retweet a algo es porque está de acuerdo, a menos que pongas la opción citar, porque ves que Twitter te da esa posibilidad, citas y dices, comparto pero no estoy de acuerdo,
o comparto para la discusión, mantengo mi distancia. Como dicen estos programas de televisión cuando entrevistan a alguien, los comentarios aquí expresados no son responsabilidad más que del que los emite, bueno, pero quien retuitea nada más así, es decir, estoy de acuerdo, lean esto. Y ya la señora, la he visto 3 o 4 tweets así medio raros, muy al estilo de su señor esposo, creo que se llama Gutiérrez Canet, el esposo se apellida, que ha sido como muy crítico. Bueno, le están dando como aire por ese lado, tratando de decir que a partir de la 4T empezó la degradación o empezó el ocaso de la diplomacia. Entonces, yo sí dije, bueno, ¿por qué tan selectivo el asunto? O sea, parece que la designación de cargos de personas que no están preparadas para la diplomacia hubiera empezado con López Obrador. Entonces yo le contesto a esta señora, a Marta Bárcena, seguramente el embajador de México en España, de aquel entonces, Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación con Felipe Calderón, quien además fue el que lo impulsó desde Jalisco en el año 2003, o el becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que llegó a aprender, por eso se le conocía como el becario, o el supersecretario José Antonio Mitz, que ya viste que estuvo en la Sedesol, fue secretario de Hacienda, lo traían de chile, mole y pozole, y en todas las secretarías quedaba mal. De hecho, Julio Astillero le documentó fraude en el examen de ingreso al servicio exterior a 8 personas relacionadas con José Antonio Mitz, o el supercónsul, a lo mejor este nombre te suena, Vicente Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, con quien se pusiera de color de hormiga la violencia en contra de los periodistas en ese estado, o quien se sacara de la lotería así casual, porque tú sabes que en este país se le puede pegar al gordo varias veces, ¿no? Que se ganara la lotería 25 millones de pesos y se la ganó 2 veces, o Marisela Morales, nombrada cónsul en Milán, y así le puedo seguir. Yo le pregunto a esta señora si estos honraron mucho a la diplomacia mexicana, porque lo que da a entender este artículo del Economista, al que ella le da, y además ella sí lo pone con nombre y apellido, dice Isabel Arvide, metáfora del ocaso diplomático mexicano. Oye, con todo respeto, yo estoy de acuerdo en que tal vez la señora Isabel Arvide no tenía la formación para el cargo en el que se encuentra, pero esta es una práctica desde 1822 que se creó el Servicio Exterior Mexicano. Me parece que se ensañan con la señora. Pero tú dime, Vicente, y eso te lo pregunto, ya sé que tú eres el entrevistador, pero hagamos de cuenta que estamos en una clase y que yo te pregunto, oye, Vicente, ¿tú crees que Isabel Arvide sea peor que los mencionados? No. Entonces, justamente el interés de contactar a la señora Isabel Arvide era justamente para escuchar su versión y no irnos con esta tendencia linchadora por parte de los chayoteros tradicionales y de uno que otro diplomático resentido con la 4T, que ahora sí, que ya no son parte, pues ahora sí lanzan toda la furia. Lo que me molesta no es la crítica, sino la crítica selectiva, la crítica elitista. Lo que me molesta de esta situación es que si la señora tiene algo que decir y que confesar, pues que lo haga, pero sí mencionar que el ocaso de la diplomacia mexicana no empezó ni con el nombramiento de ella, ni con el nombramiento de Esteban Moctezuma. De hecho, yo siempre he sido crítico de los nombramientos políticos, y lo hemos dicho aquí muchas veces sin censura, que es terrible que teniendo a gente sumamente formada, sumamente preparada, y si además México tuviera algo que presumir en algún momento de su historia institucional, es la creación de cuadros del Servicio Exterior Mexicano, que con todas sus fallas que pueda tener el consulado en Chicago, o el consulado en Atlanta, o el consulado en Dallas, o alguna embajada, la embajada de Madrid o la embajada en Roma, es como institución de mediano y largo plazo, la única que se preocupó durante más de un siglo por formar cuadros de gente profesional, que luego pues tiene que echar mano de trabajadores locales y de trabajadores temporales, pero que tiene un servicio profesional de carrera a diferencia de otras secretarías de la administración pública. Entonces, yo sí soy crítico de los nombramientos políticos por dedazo, que de pronto te mandan a Porfirio Muñoz Ledo de la Unión Europea con Vicente Fox, o que de pronto lanzas a compadres, o por ejemplo a este señor, a Cosío Vidaurri, el de las explosiones en Guadalajara, que lo mandaron a Guatemala con Carlos Salinas de Gortari para expiar sus culpas y su responsabilidad de estas explosiones nefastas en 1992. Pero por eso me molesta un poco esta crítica cizañosa e inquisidora,
que pareciera que todo lo malo que hay en el servicio exterior mexicano empezó del 2018 para acá, y ellos que llevan 40 años en el servicio exterior y que se conocen todas las triquiñuelas, pues se mantuvieron calladitos, pero ahora sí les nació el espíritu crítico. Es esa mi inquietud, querido Vicente. Pues qué interesante análisis escuchamos de tu parte, profe. Y ¿por qué no, para cerrar, nos ayudas con tu análisis geopolítico de estos momentos por los que pasa la relación Estados Unidos-Rusia, Rusia-Estados Unidos? Excelente, querido Vicente, muchas gracias. Mira, no me tomaré mucho tiempo. Nada más recordarle a la gente que la geopolítica es el estudio, es la observación y el análisis de cómo la geografía física y la geografía política y demográfica tiene impacto en la causalidad de problemas políticos. Es decir, cómo cierta dimensionalidad del espacio crea o contribuye a crear problemas o asuntos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque para abordar la relación entre Estados Unidos y Rusia, necesito plantear dos enfoques. Un enfoque que se llama enfoque idealista, que dice que los estados cooperan porque en las relaciones de ganar-ganar está la clave para la coexistencia pacífica. Pero existe otra teoría en las relaciones internacionales que se llama realismo político, que dicen que ellos no ven el mundo como debería ser, sino como es. Y dicen, los idealistas o los institucionalistas se equivocan porque realmente AMLO, por ejemplo, sería idealista, ¿no? Bajo esta teoría de relaciones internacionales. Los realistas dicen, no, por el contrario, el mundo no es como debería ser, sino como es, y las relaciones internacionales son anárquicas y los estados están en una relación de suma cero, en lo que gana uno lo pierde el otro. Y parece ser, querido Vicente, puesto que ahí tomó fuerza esta teoría realista en Estados Unidos, parece ser que esta vieja guardia de Joe Biden, estos octogenarios, miembros de la gerontocracia estadounidense, que vivieron sus épocas de mayor esplendor como jóvenes políticos, porque Joe Biden empezó a los 29, en la época de la Guerra Fría, y pues ahora que tiene 79, tiene 50 años probando las mieles del poder en Estados Unidos. Parece que ellos lo único que saben hacer es replicar el modelo de esplendor que tuvieron cuando jóvenes en el contexto de la Guerra Fría, y entonces piensan efectivamente que el mundo es un sistema anárquico en el que lo que gana uno lo pierde el otro y viceversa. Por eso le quieren jugar a Rusia en todos los frentes. Tú sabes que Joe Biden acaba de decir que Vladimir Putin era un asesino. Sabes también que desde que llegó Joe Biden a la presidencia empeoraron las relaciones con Rusia brutalmente, aunque no fueron muy buenas con Trump. Con Joe Biden han empeorado en 2 meses. Y tercero, pues le acaba de decir asesino a Putin, y además acaba de anunciar sanciones apenas ayer, un día después de que le hubiera pedido así amable y diplomáticamente y suavecito como le gusta, que bajara la tensión con Ucrania en la frontera. Pero al mismo tiempo, al día siguiente, le sanciona por decir que Rusia se entrometió en las elecciones del 2020, y además también expulsa a 10 funcionarios de la embajada rusa que se encuentra en Washington, y pues prácticamente esto abre la disputa política entre ellos. Pero todavía tiene el cinismo Joe Biden de ofrecerle a Putin que para solventar y para arreglar esos problemas bilaterales se encuentren en un tercer país que sea neutral para que esta relación no sea tan tensa. Es decir, el mismo que se ha encargado de dinamitar la relación bilateral y complementar el trabajo que ya venía haciendo Donald Trump, porque recuérdese que Donald Trump abandonó por lo menos tres tratados de no proliferación de armas largas y de armas tácticas, pues ahora Joe Biden viene y complementa ese trabajo, pero todavía le dice a Rusia, ustedes amenazan la paz mundial y mejor que hablemos para que nos calmemos todos y le quitemos la distensión a esta relación que por cierto, pues ellos han estado detonando. Entonces Vladimir Putin lo que dice es, Estados Unidos se va a tener que acostumbrar a vivir con la idea de que ya no son la potencia mundial, de que hay un sistema multipolar en lo económico, en lo militar y en lo político. Y tienen que esperar una reacción en el mismo sentido y en la misma proporcionalidad. Si quieren que bajemos la distensión, la vamos a tener que pues demostrar en los hechos y no nada más en el discurso. Entonces lo que ha hecho Vladimir Putin es fortalecer un montón de tropas en la frontera con Ucrania, porque recuérdense, lo dijimos ya anteriormente aquí en este programa, que Ucrania es el estado pivote de Rusia hacia Europa, porque por ahí pasa más del 60% de los hidrocarburos
que Rusia le exporta a Europa, o dicho de otra manera, que Europa importa de Rusia, pasa por la infraestructura física sobre territorio ucraniano, que son gasoductos, oleoductos creados durante la época de la Unión Soviética, pero cuando se desintegra, pues Ucrania se ha convertido en el otro significativo de Rusia, más cargado a favorecer los intereses de Occidente, y entonces eso genera que Rusia vea en Ucrania, al mismo tiempo que un estado pivote hacia Europa, un estado tapón, porque la OTAN, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene 28 países europeos, más Estados Unidos y Canadá, se ha convertido en esta palanca de contención de Rusia en el plano militar, pero Rusia no quiere que Ucrania se convierta en parte de la OTAN, porque entonces esto llevaría a que la OTAN pudiera poner bases militares en la mera frontera con Rusia, y Rusia se acuerda de las experiencias de la guerra y se da cuenta que Estados Unidos difícilmente tiene guerras físicas y destructivas en su propio territorio. Estados Unidos lleva las guerras a los territorios y a las fronteras de estos países. Por eso Putin hace la pregunta. Estados Unidos dice que nosotros representamos una amenaza para la paz y ha desarrollado toda una campaña propagandística para hacerle creer al mundo que somos los rusos los que estamos asociados con el gasto militar, pero dice, ellos gastan 700,000 millones de dólares al año en presupuesto militar, nosotros 46,000, ¿quién gasta más? Y finalmente dice, ¿quiénes se han salido arbitrariamente de los tratados que garantizaban que tuviéramos una sana armonía? Estados Unidos. ¿Quién tiene las bases militares rodeando a un país en los territorios del otro? Dice, Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y dicen que nosotros representamos una amenaza para la paz? ¿Cómo la ves, querido? Pues qué fuerte este análisis que haces, profe, con las declaraciones de ambos lados, de ambas trincheras. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te acompañe, no solamente de lunes a viernes, de 7 a 8, debí de haber dicho de 7 a 8, Toño es de 6 a 7, el profe de 7 a 8, nosotros de 8 en adelante con Sin Censura Nocturno, para que te acompañen a través de los canales de Sin Censura y obviamente para que respalden tus trincheras independientes en tu canal y en tus cuentas de redes sociales, profe. Muchísimas gracias, querido Vicente. Pues si la gente está interesada en clases de geopolítica y reflexiones como las que acabamos de hacer, nos vemos a las 10:30 de la noche de lunes a sábado en el canal de Tu Profe de RI. Justamente damos cursos gratuitos, completamente gratis, de relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales, y también hacemos un día a la semana política nacional, o sea, abordamos temas de política nacional. Dejamos siempre en la descripción de cada video una lectura, porque consideramos que eso es lo que nos da el valor agregado con respecto a otras plataformas, Vicente, de que les ponemos una lectura de apoyo como lo hacemos en la universidad, y eso para mí es un orgullo, porque mucha gente me dice que las lecturas verdaderamente sí les ayudan. Entonces, pues ahí está, educación gratuita para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Muchas gracias, Vicente, por promover el espacio de Tu Profe de RI. Claro que sí, profe, te mando un abrazo y nos vemos en la tarde. Buenas noches. O más bien, buenos días, nos vemos en la noche. Un abrazo, profe. Vámonos.